Biblias en el libro de Primero de Samuel, capítulo 18, por favor. Primero de Samuel, capítulo 18. Y se pone de pie por última vez. Primero de Samuel, capítulo 18, primer servicio del 2023 de predicación. Y vamos a leer, hermanos, los primeros 5 versículos de la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. Pastor, un momento, usted dijo que va a hablar acerca de los padres. Sí. Vamos a ocupar esta historia para hacer una analogía de lo que hoy quiero hablarles. El tema de esta tarde se titula: No rompas una linda amistad. No rompas una linda amistad. Acompáñenme en oración. Padre, gracias en esta noche por tu palabra. Úsame como un instrumento en tus manos, que no diga más de lo que debo ni menos de lo que debo decir. Me escondo detrás de la cruz de Cristo, Señor. Pido que tu Espíritu Santo hable a los corazones mientras yo hablo a los oídos. En Cristo Jesús, que un hijo y un padre pueda salir, Señor, motivado a través de la predicación de tu palabra. En Cristo Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Recuerda el tema: no rompas una linda amistad. Déjeme comienzo, hermano, con esto, por favor, en esta tarde. Ayer, 31 de diciembre del año 2022, présteme atención, hermano, miré algo que me cautivó. La verdad, hermano, que los que andamos buscando cómo predicar la palabra de Dios, debemos de ser personas bien observadoras. Debemos de ser personas bien minuciosas. No solamente observar lo bueno o lo malo, sino observar todo y ver de qué manera eso me va a ayudar a mí, a mi vida. Miré algo que me cautivó. Después de predicar y llamar al altar, no llamé, yo solo dije: vengan, vamos a terminar el año de rodillas. Me llamó la atención de que los primeros que pasaron fueron jóvenes. Fueron los jóvenes de nuestra iglesia. Luego llegaron los adultos, los padres de ellos. Pero hubo, hermano, ayer, qué bonito tiempo ver a todo este altar lleno de gente, de hermanos, doblando sus rodillas. Miré algo, una imagen que me llamó la atención. Fue inevitable. A lo mejor fue quizás Dios, hermano, que me permitió ver eso para yo poderles predicar en esta noche lo que les quiero decir. Miré a una joven, preadolescente, ayer en el altar, hablando con Dios de una manera que no es común. Ayer, hermano, miré a una jovencita a la hora del llamamiento que pasó a hablar con Dios, y esta joven, hermano, se miraba conmovida. Esta jovencita, esta niña, esta preadolescente, ayer, yo digo, qué maravilloso ver eso de esta preadolescente con lágrimas en sus ojos. Había varios que estaban llorando. Pero esta joven me llamó en particular la atención, porque mientras oraba, lloraba y platicaba con Dios, ¿qué le habrá dicho a Dios? No sé, ni me interesa, ni tengo por qué saberlo. Pero platicaba con Dios, hermano, de una manera
se miraba conmovida, se miraba que era una oración honesta, se miraba que era una oración sincera, se miraba, hermano, la manera que oraba era como una oración diferente, era como una amiga, escuche bien, era como una amiga desahogándose con un amigo al cual le tiene mucha confianza, era como una persona que tiene una alma ligada a Dios. Y eso me puso a pensar muchas cosas dentro de mí. Y yo dije, qué bonito fuera. Hay 4 cosas que pensé. La primera, qué linda relación tiene esa jovencita con Dios. Hermano, la iglesia no es una religión. La iglesia te tiene que enseñar a relacionarte con Dios, con Jesús. La iglesia no es una serie de ritos, no es una serie de mandamientos y a esto y a lo otro. La iglesia debe de acercar a los jóvenes y a la gente a Jesucristo. Si la iglesia está alejando a la gente de Cristo, la iglesia está fracasando en su trabajo. Dije yo, ¿qué relación más linda tiene esta niña, esta jovencita con Dios? Número 2, algo que pensé es, me gustaría que sus padres miraran cómo ella está orando y está llorando y está platicando con Dios. Porque es algo, hermano, que transforma, cambia nuestra vida, nuestra manera de ver las cosas y pone carga en nuestras vidas. Número 3, hermano, algo que pensé fue, ¿cómo otros jóvenes necesitan llevarse así con Dios? Yo sé, hermano, mire, escúcheme. Yo sé que usted desea, a lo mejor si usted es una persona cristiana y sensata, usted debería desear que su hijo tuviese una relación con Dios. Pero ni usted la tiene. Y número 4, dije, y este es el tema de mi mensaje, ojalá nada ni nadie rompa esa linda amistad entre esa niña y Dios. Ojalá el papá o la mamá sean cristianos sensatos, que nunca sean un tropiezo para que esta niña quebrantada, llorando, derramando su alma ante Dios, platicando como ese amigo al cual uno le cuenta sus problemas y sus debilidades, está ahí. Y dije, ojalá sus padres no sean un tropiezo para la vida de esta niña. Porque, déjenme decirle esto, que en esta iglesia y en muchas iglesias, los responsables de que los hijos anden perdidos son los padres. Porque no les enseñamos el camino de Dios. Porque no desarrollamos ni nos preocupamos para que nuestros hijos tengan una relación con Dios. No hacemos lo posible, mi hermano, para que ellos busquen de Dios. ¿Cuántas veces le pregunta a su hijo usted, ya hiciste la tarea? ¿Y cuántas veces le pregunta, ya oraste? ¿Cuántas veces usted le pregunta, cómo te portaste en clase? ¿Cuántas veces le pregunta, ya leíste tu Biblia? ¿Qué estamos haciendo para abonar en la vida de nuestros hijos? Yo digo, qué pesar me daría que esa jovencita que yo he visto en la iglesia por años, derramando sus lágrimas delante de Dios, el día de mañana anduviera como otra que se han apartado de Dios, hermano, dando vergüenza en la calle. Y los responsables, los principales responsables son sus padres por haber abandonado el camino correcto, el camino de Dios, la palabra de Dios. Entendamos que el que abandona el camino de Dios y su palabra está acarreando maldición sobre su vida. Está trayendo luto, dolor, quebranto, deshonra, tristeza,
yo dije, ojalá los padres de esta niña no rompan esa bonita relación. ¿Está conmigo, hermano? Comencemos, por favor. Vamos a ver esta bonita historia. Todos conocemos esta historia de David y Goliat. Es la historia favorita de los maestros de la escuela dominical cuando no se prepararon. Y esta historia comienza como suele comenzar algunas de las más bellas historias. Esta historia comienza en medio de un conflicto, en medio de problemas, en medio de necesidades, en medio de adversidades. Había un pueblo que estaba intimidado por el enemigo. Había un pueblo que estaba amedrentado, avergonzado por un solo hombre. Sí, un gigante, pero en fin, un solo hombre. Y en esta historia encontramos muchos personajes, pero hay tres personajes en los cuales nos vamos a centrar. Número uno, Saúl. Un rey que en ese cuadro que se nos presenta se ve un rey incompetente e inoperante, al borde de la desesperación, la frustración, queriendo quizá que lo que estaba viviendo, que lo que estaba pasando en ese momento, había un gigante, usted conoce la historia, ¿verdad? Que los había retado, un gigante llamado Goliat. Manden un hombre que pelee contra nosotros. ¿Acaso que no hay hombres en Israel? Por 40 días tuvo amedrentado, intimidado al pueblo, y el rey, que era el más grandote de todos, tenía miedo. Estaba temblando, estaba miedoso. Ojalá fuera un sueño, decía Saúl. Ojalá. Un hombre tenía el borde de la locura a toda una nación. Grande el hombre, pues sí, pero era un hombre. No se le olvide, era un hombre. Y hermano, este hombre estaba al borde de la desesperación y la frustración, queriendo que esto fuera un sueño para despertar de senda intimidación, amenaza y oprobio que estaba pasando. No fue capaz él, este hombre llamado Saúl, siendo el rey, de dar la cara por su pueblo. Sepamos algo: el liderazgo lleva responsabilidad. El líder es una persona que va adelante y va al frente, no es una persona que va atrás, sino el que va al frente. Por eso es tan importante, hermano, que usted sepa qué es el líder. El líder no es el que manda, el líder es el que enseña, y la gente lo sigue porque él ha enseñado. En segundo lugar, tenemos, hermano, a David. Aparece el joven llamado David, un joven pequeño, dulce, tierno, con aspecto que no era un aspecto hostil, no tenía un aspecto violento ni fuerte, pero para sorpresa de toda esa nación y de la nación enemiga, sería quien derrotaría y humillaría a ese gigante llamado Goliat. Solo un hombre. Para un hombre, Dios tenía a un muchacho. Escuche, aparece este joven llamado David. La palabra o el nombre de David significa bien amado, el cual, hermano, con un celo patriótico dice: ¿quién es ese que está retando a los escuadrones del Dios de Israel? ¿Quién es ese grandote? No le digas muy fuerte, capaz y se enoja y se deja venir. Pues eso es lo que quiero, dice David. No hay nadie que pelee. No hay nadie que pelee, ¿no? ¿Y qué le van a dar al que mate ese gigante? Le van a dar a la hija del rey. Yo lo mato. Me agarraba yo con osos, me agarraba con leones. Yo lo voy a matar. Aparece este joven llamado David, repito, con un celo patriótico, con coraje, con determinación y con una inquebrantable fe en su Dios, que había sido guardado de morir, despedazado por fieras en el campo, y reta a aquel gigante de 2 metros con 90, mi hermano.
a quien humanamente hablando no lo vemos ningún chance de ganar. Yo leo esta historia y yo no le veo a David chance de ganar. ¿Sí está conmigo? Pero nuevamente su fe en Dios lo llevó a darle la victoria a aquel pueblo amado por Dios y protegido por Dios. Escuche esto, por favor. Este joven, que en ese momento no era nadie, David no era nadie, pero que años más tarde se convertiría en el rey de la nación más grande del mundo, el rey de Israel, como el Señor Jesucristo, que vino a la tierra siendo nadie, un carpintero, pero volverá como rey de reyes y señor de señores, hermanos. Y luego aparece otro joven en la historia, llamado Jonatán o Jonatán. Y mire lo que nos dice la palabra de Dios, por favor. Primero de Samuel 17, 57. Por favor. 51. Primero de Samuel 17, 51. Y dice así. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo. Ya había matado de una pedrada al filisteo. Y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. O sea, cayó, primero lo dejó inconsciente y lo acaba de matar. Y le cortó con ella la cabeza. David le cortó la cabeza a Goliat. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel, los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Hebrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gat y Hebrón. Sigamos. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Versículo 54. Y David tomó la cabeza del filisteo, debe haber sido una gran cabezota para un hombre de 2 metros con 90, una gran maceta, y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Abner respondió, versículo 56: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. 57. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl. Me encanta esta frase. Llega David, dice, teniendo David la cabeza del filisteo en la mano. Me encanta esa frase. Y arrancó la cabeza y ella andaba la cabeza como trofeo. ¿Sabe un muchacho, verdad? Una madre cabezona. Aquí está. La andaba paseando como trofeo. Llamado, le dicen a Abner, llamado. Y lo llaman. Llega donde Saúl, que es el rey, y mire lo que dice el capítulo 18, versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán. ¿Quién es Jonatán? El hijo de Saúl. ¿Ok? Dice, hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó como a sí mismo. Dice Jonatán: qué bárbaro ese brother, si es como de mi edad. Mira lo que hizo. Mató al gigante. Qué bárbaro. Dirían los chavalos de aquí, es un monstruo. Qué bárbaro. ¿Ya viste lo que hizo? Y entonces, hermano, dice la palabra de Dios, hermano, que comienza una linda amistad entre Jonatán y David. Recuerde, ¿quién es David? El futuro rey. El hombre conforme al corazón de Jehová. El cantor de Israel. David, mi estimado hermano, su alma queda ligada. Y nada hacía, hermano, escúcheme bien, y nace hacia David
El amor que se le puede tener a un hermano. Hermano, Jonatán amó a David, eran amigos, hermano. Lo amó como a sí mismo, una amistad sincera. ¿Saben qué necesitan nuestros jóvenes, hermano? Mirar a Dios como su amigo y a sus padres también como sus amigos. Versículo 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. ¿Acaso qué tonto Saúl? Dice que bárbaro, este chaval es bravo. Vámonos, ya no vayas a tu papá. Quédate conmigo, chaval. Vos vas a hacerte mi bravo. Mi Abner, que era mi general, hizo lo que vos hizo. Váyanse con mi casa, mi muchachito. Y más que se lleva bien con mi hijo, es pana con mi hijo. Hasta ahí las cosas, ¿cómo van, hermano? ¿Cómo van las cosas aquí? Van bien. Cuando usted se lleva al rey a la casa, al futuro rey a la casa, las cosas van bien. Se llevó a David a la casa, todo está bien. Cuando el rey esté en la casa, porque Saúl era rey, sí, pero era puesto por hombre. David sería el rey puesto por Dios. Usted es rey en su casa, dice usted acá, sigue siendo rey, pero usted es rey porque usted es el hombre. Pero el verdadero rey en su casa debería ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese debería ser el que gobierne nuestra casa. Si acaso usted gobierna. Y Saúl lo lleva a vivir a su casa, mi hermano. Versículo 3. E hicieron pacto, hermano, clase amistad. Hicieron pacto, Jonatán y David hacen un pacto, dice, y porque él le amaba como a sí mismo. Necesitamos jóvenes que se enlacen en una amistad y en un amor con su Dios. Sigamos. Versículo 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. No es cualquier manto, manto real, manto de príncipe. Y otra ropa suya, hasta su espada. Tome, David, aquí está mi espada. Hermano, qué cosa más simbólica esta, ¿verdad? La espada que le servía a él para guardarle es un acto de simbolismo. Le estoy diciendo, si yo te doy mi espada, si te doy que más le dice mi arco, si te doy mi calabarte, significa, David, estoy depositando mi confianza, mi seguridad y mi vida en usted. Necesitamos cristianos y jóvenes que aprendan que nuestra seguridad, nuestro bienestar, nuestro bien depende de cuánto tengamos a Dios en nuestra vida, hermano. Síganme, por favor. ¿Cómo van las cosas ahí, hermano? ¿Van bien? ¿Cómo van las cosas ahí? Bien. Miramos a un Saúl que dice, ¿qué mejor amigo que puede tener Jonatán? Un chaval valiente. Y dice la palabra de Dios que a donde lo mandaba Saúl a David, le iba bien, porque David era un muchacho ¿cómo? Prudente. Yo creo que los padres de nuestras iglesias deben de sentirse bien cuando nuestros jóvenes andan con buenos jóvenes en la iglesia. El clavo es encontrar a esos jóvenes buenos. Sí, yo no me preocupo por esto. ¿Y con quién andan? Su hijo, hermano. Anda con el hermano fulano. Ya. Sí, ahí andan ganando algo, ahí andan en la ruta, ahí andan en esto, ahí andan en aquello. Ni se preocupa la mamá. Dice, pero si andas con aquel, ya la mamá está con el Jesús en la boca. Ahí anda con el otro que dice que ya fuma, churrito. Ya la mamá está con el Jesús en la boca. Saúl está portándose bien, pero le pasó a Saúl lo que a muchos de ustedes les puede pasar. Comenzó Saúl a destruir la relación que había entre David y Jonatán. ¿Está conmigo? Mire bien, por favor. Saúl comienza a tener celo de David. David era un hombre, hermano, voy a decir esto. David era un hombre irreemplazable. Pocas veces decimos esto, pero yo lo creo. David era un hombre irreemplazable para el pueblo de Israel. Le explico por qué.
a mi manera de ver las cosas, hermano, era irreemplazable. Y eso lo podemos afirmar cuando más adelante, ya David siendo rey, envejece y casi lo matan en la guerra, y la gente le dice: rey, ya no vaya a la guerra. No vaya a ser, nos quitan la lámpara de Israel. Como quien dice: rey, usted es la luz de este pueblo. Si a usted no lo matan, no fuimos. David era irreemplazable. Entonces comienza a sentirse listo Saúl. Capítulo 18, versículos 7 y 8. Mire lo que dice ahí. Biblia, hermano. Y cantaban las mujeres que danzaban, porque David iba a la guerra, volvía victorioso, dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Mire lo que dice el 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Le entró la cosquillita a Saúl, le entró la envidia. Padre, cuidado, usted anda con envidia. Ay, pastor, qué locura, usted que está predicando. ¿Sí? Al padre que le molesta que su chaval esté en la iglesia. Solo en la iglesia queremos vivir vos. Solo en la iglesia querés andar. A donde te llame el pastor que vayan a predicar o que vayan allá, ay, vos, qué barbaridad vos. Cuidado usted. Por envidia le está quitando el amor que sus hijos deberían de tener en la obra de Dios. Bendito Dios y sus hijos. En su casa solo en Free Fire viven. ¿Qué malo tiene que vengan a la iglesia y busquen cómo leen su Biblia? Porque yo aquí no les voy a enseñar a jugar Free Fire, no tengo yo clase de Free Fire aquí. Se comienza a sentir envidioso. ¡Qué barbaridad ese David! ¡Qué barbaridad! ¿Qué andan diciendo? Y esto y aquello. ¿Sabe una cosa, hermano? Hay padres como que les molesta que sus hijos se rían en la iglesia. ¿Ve qué locura? ¿Ve qué locura es? A ver, usted, cabecebalín. Si su hijo no se goza en la iglesia, ¿dónde se va a gozar? Si su hijo no se ríe aquí con los hermanos de aquí, ¿dónde diablo se va a reír? Ay, es que yo creo que usted va al colegio, está allá con ella todos los días. Está con él todos los días en el colegio. ¿Y por qué ahí sí no dice en el colegio? ¿Usted cree que los chavalos van a ser tan obvios de hacer las cosas a nuestra vista? Si los chavalos tienen miles de mañas para hacer las cosas hasta de nosotros. Que se alegre el chavalo aquí, que se goce el chavalo aquí, que bromee con los muchachos de aquí sanamente. Debe ser tonta, hombre. No sea ridícula. Ay, yo miro como que ya de enamorada. Como usted no se acuerda también. ¿No se acuerda usted? Que era una loquita, era chiquita. ¿No se acuerda? Lo único que ahora que vienen a la iglesia hay que darle instrucciones. Porque usted también se enamoró. Mire, está grabando a mi esposa. Pero yo a los 7 años ya estaba enamorado de mi profesor de primer grado, la profesora Leila. A los 7 años me encantaba la profesora, ya murió. Una mujer guapísima. Pero eso no se mete, ¿no? Eso es de niño. A los 7 años, brother. Y yo soñaba con esa profesora, a los 7 años. Profesora Leila. Ya en secundaria, otra. Ahí vamos a decir por qué. Hermano, escúcheme. Lo que hay que andar es pendiente de nuestros hijos. Pero no los motive a venir a la iglesia. No les quite venir a la iglesia. No les quite el que se rían en la iglesia, el que se gocen en la iglesia, el que se equivoquen dentro de la iglesia. Una preguntita. Fernando, ¿cuántos años tiene? 21. 20. Ya a los 20 usted ya andaba bien en el barrio.
Ya a los 20 usted ya no tenía hijos, a lo mejor algunos. Ya a los 20 usted ya ni a su casa llegaba, pero no llegaba porque se quedaba en la iglesia, sea lo que sea, que se quedara o preferiblemente que se quede aquí y que no amanezca en un parque. ¿Está conmigo? Hay veces nos agarra como que, ay, él hizo aquello y ese aquello, y su hijo a la edad que andaba, ¿dónde andaba? Chavales aquí que tienen 21 años, a 21 años ya se había ido como hombre. Y ahora anda ya haciéndose la peligrosa, cuidándola. Déjenla que se equivoque en la iglesia, déjenla que le instruyen, porque todos nos vamos a equivocar. La gran salvedad que tenemos los cristianos es que por lo menos nuestros padres visitan a la iglesia y tienen el consejo de Dios. Usted puede ser dos tipos de padres, escoja este. Usted puede ser el tipo de padre que sus hijos le tienen tanto miedo que nunca le van a contar nada por el miedo que le tienen. O usted puede ser el tipo de padres que cuando su hijo la cambió y hizo un grave problema, dice, necesito llamar a mi mamá, necesito llamar a mi papá, porque es el único que me salva de este pecado. ¿Sabe, hermano, qué he visto yo? ¿Saben qué he visto yo? He visto que los padres que son cómplices de sus hijos, no cómplices, no criminales los dos, no, sino que están para ayudarse, para decirse, para echarse una mano, que está bien, mira, te voy a ayudar, te voy a sacar de este problema, pero busca más de Dios, bandido, porque son bien bandidos, y por eso te lo predicó el pastor y aquello. He entendido que son hijos más agradecidos. Son hijos que después dicen, ¿sabes una cosa? Mi madre nunca me dejó morir. Si esa viejita tuviera, si ese viejito tuviera, a mí no me deja morir. Pero Saúl, mire, qué triste, hermano, que un hijo sea más. Y escúcheme, dice Saúl, ya no me cae bien David por lo que andan diciendo David, etcétera, etcétera. ¿Y sabe lo que pasa, hermano? Escúcheme bien. Le entra el gusanito de la envidia a Saúl. Mire el capítulo 19, por favor. ¿Está conmigo, hermano? Qué bonito, hermano, que los jóvenes crezcan en la iglesia. Y que se enamoren en la iglesia también. Porque si no se enamoran en la iglesia, no se van a enamorar. Ay, no le hubieras hecho caso al fulanito. Y ahora tenés aquel, es cierto, tienes más reales, pero te vive piporreando. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, ¿para qué? ¿Para qué? Para que matasen a David. ¿Entiende lo que usted hace, hermano, cuando limita a sus hijos y quiere cortar una relación de amistad entre su hijo y Dios? Aquí sus hijos, cuando yo los cito, vienen a orar, vienen a cantar. Los desintoxico aquí a sus hijos yo. Su hijo, usted, mire, padre, por favor, no haga por favor que se me rebalse la paciencia. Usted no es digno de poner a hablar a sus hijos. Y yo aquí, cuando sus hijos vienen, oro con ellos. No me ande con cosas a mí. Aquí yo los pongo a orar, los pongo a leer, los pongo a estudiar. Usted no se toma tiempo en su casa para orar, ni leer, ni enseñarle la palabra de Dios. ¿Por qué le va a limitar venir a la iglesia? Usted debería impulsar a sus hijos que vengan a la iglesia. Es más, usted debería decir amén a todo lo que estoy diciendo y nunca se vaya enojado con el pastor. ¿Viste lo que predicó el pastor? ¿Quién sabe por qué lo predicó? Porque usted está dañando a sus hijos. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David de gran manera. Escúcheme bien. Yo he conocido chavalas y chavalos que lloran porque sus padres no los dejaban venir a la iglesia. Dele gracias a Dios porque están llorando por eso. Y Dios hizo a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. Mire bien, ¿quién
está provocando que haya secretos entre su padre e hijo? ¿Quién? El propio padre Saúl. Porque Saúl está actuando con insensatez. Qué triste que el hijo sea más sensato que los padres. ¿Sabe, hermano? Hay cosas que usted no sabe. Y que a veces yo por eso, hermano, cuando escucho algo yo o no digo muchas cosas, o usted dice, ay, está molesto, pues hay cosas que usted no sabe, pero que los muchachos sí me cuentan a mí. Hay muchachos que han venido a esta iglesia y han venido al culto y usted no sabe el sacrificio que hicieron por venir. Porque en su casa resulta que todos sus familiares están hasta los quesos. Pero él decidió no estar hasta los quesos. Decidió estar aquí, alabando al Señor. Procuró matarte, por tanto cuídate esta mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Versículo 3, por favor, hermano. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde esté, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que hay. Versículo 4, por favor. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. ¿Cómo es posible que los hijos sean más sensatos que los padres? Dígame, ¿cómo es posible que tu hijo tenga más amor por las cosas de Dios que vos mismo? ¿Cómo es posible que en vez de usted estar enviando al chaval a la iglesia, los chavales, mamá, nos ayuda a la iglesia? Qué bárbaro, te has perdido hoy. 5. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. ¿No te acuerdas, papá, que él mató al filisteo? Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, papá, y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente, matando a David sin causa, papá? 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. Versículo 7. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. El propio David reconciliando al padre con el amigo que no le había hecho nada. Pero eso es verdad. Saúl lo volvió a intentar matar varias veces por amargado. Escúcheme, hermano, y con esto termino. Qué triste que un hijo sea más sensato que un padre. Pero esto se debía, hermano, a la profunda relación entre David y Jonatán. Aquel hijo que tiene menos tiempo en ir a la iglesia que los padres, y los hijos se saben los libros de la Biblia y los padres no lo saben. Como padres debemos desear que el alma de nuestros hijos esté ligada al amor de Dios, como estaba el alma ligada de Jonatán con David. Pero muchos padres somos como Saúl. Somos un impedimento para la amistad entre nuestros hijos y Dios. A mi hija me la prestaron porque va para el mapa, mi hija. Me la prestaron. ¿Cuándo es? Mañana. Ah, no, mañana no puede porque no, es mañana. Ah, bueno, no se puede ir. Porque mi hija debe de saber que primero debe de cumplirle a Dios y después que se dé su gusto a ella. Usted por cualquier cosa deja que sus hijos dejen de venir a la iglesia, porque usted mismo y usted misma ha perdido el amor por Dios. Qué triste, hermano, que el venir a la iglesia para muchos, hermano, escúcheme, hay que cambiar esa frase de tengo que ir a la iglesia por deseo ir a la iglesia. Es que tengo que leer la Biblia. No, es que necesito leer la Biblia. Ay, es que debo de orar porque soy cristiano. No, es que necesito
historia. La historia de estos dos, padre e hijo, cómo terminó Saúl y cómo terminó David. ¿Saben? Si usted lee la historia, cuando David andaba huyendo de Saúl, fue en el momento en el cual los enemigos de Saúl se hicieron más fuertes y mataron al padre y al hijo. Y así terminan muchos apartados de Dios: el padre y el hijo, la madre y la hija, muertos. Y la muerte de Saúl fue vergonzosa. Dije, la muerte de Saúl fue vergonzosa porque fue un cobarde que se tuvo que matar el mismo. Así mueren los cobardes. Padre, entienda, la vida y bienestar de nuestros hijos depende de nuestra bonita amistad entre ellos y Dios. Asuma el reto de ayudar a que su hijo alimente y fortalezca su relación con Dios. No sea usted un obstáculo en la relación entre sus hijos y Dios. Impúlselos y apóyelos a cultivar su relación de amistad con Dios. No rompa esa linda amistad. Al contrario, usted también fortalezca su amistad con Dios. Necesitamos niños, jóvenes, en una estrecha amistad con Dios, pero también necesitamos padres que abonen a que esa amistad se lleve a cabo y no que sea un impedimento y un obstáculo para que los niños vengan a Dios. Recuerde esto, se lo recuerdo. Hoy estamos prácticamente los hermanos de la iglesia y les recuerdo algo: su hijo no es su hijo. Usted se lo presentó y se lo dedicó a Dios. ¿Por qué está sirviendo de obstáculo entre su Dios y su hijo? Él se lo va a demandar. Él se lo va a demandar. Si usted no trae a ese niño que busque de Dios, Dios mismo se lo va a demandar. O ya se lo está demandando. No sea un obstáculo. No rompa la bonita amistad. Había niños aquí que cantaban en el coro, que venían a la iglesia, que hoy deberían estar estudiando, sacando una carrera. Ahí estuvieron. Ahí estuvieron. Los que no se han apartado, aquí están. No están arruinados, no están hechos parte. No son los mejores, pero tampoco son los mejores. Tratando de ser diferentes. No rompa la amistad. No haga lo que hizo Saúl. Rompió una amistad que le ayudaría a su hijo a ser un mejor hombre. Y al final terminó muerto y fracasado. Pues más importante que la amistad entre Jonatán y Saúl y David es la amistad que su hijo debe tener con Dios. No la rompa.